Rosario, Santa Fe, Argentina. Transmite FM Latina 94.5 MHz. Acompañando cada momento de tu día. FM Latina, radio de música y noticias. Vive Latina. Este es Historia y Valores, el programa radial de la Fundación General José María Paz, que se emite todos los miércoles de 17 a 19 horas por la 94.5 FM Latina, con la conducción del doctor Roberto Serana Paz y la colaboración de los doctores Eduardo Serino y Mario Grignafini, con el auspicio del Grupo Arte Editor, Multimedia Editorial. Buenas tardes, mis amigos, nuevamente en Historia y Valores, el programa de la Fundación General José María Paz. Amantes de nuestra historia y de nuestros valores, pretendemos trabajar sobre ellos que hicieron y hacen a nuestra nacionalidad. Queremos echar luz no solo sobre los hechos del pasado, también sobre claves útiles para entender el presente de nuestra sociedad y para imaginar y construir un futuro mejor. Trataremos hechos, conductas y principios que marcaron a nuestra nacionalidad, con el fin de recuperar esas virtudes o apelativos que poseerlos y practicarlos hace al hombre más humano y le ayuda en su evolución, tanto personalmente como al grupo que pertenece, que puede ser su barrio, su país o su especie. La humanidad. Eduardo, buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Realmente primero con frío. Sí, la verdad que no afloja. Con frío que no afloja. Recién leía que están pronosticando un ciclón para Uruguay. ¿Otra vez? Recién antes de venir para acá dice que van a tener vientos de más de 100 kilómetros. Y va a tocar la costa de Buenos Aires. Porque ayer lo tuvieron. Ayer les pegó una cola también. Sí, le pegó que por suerte no llegó a Buenos Aires. Pero recién leía que nuevamente se les viene la noche con ese tema. Qué cosa, ¿eh? Pero bueno, como todas las cosas, hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Lo bueno es que ya nos acostumbramos. Y los argentinos tenemos cuero para todo. Cuando vos lees algún libro de economía o algún artículo de economía internacional, sobre todo sobre el tema de inflación, no pueden entender cómo hace 40 años que nosotros vivimos con inflación y subsistimos. Es verdad, es verdad. Es realmente uno de esos temas que vos decís, no puede ser. Qué cultura, ¿eh? Qué cultura inflacionaria, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, increíble. Y no cambiamos, ¿eh? Y no cambiamos y los gobiernos no la pegan, porque evidentemente cambiamos de ministro, ponemos cara nueva, caras viejas, cara más nueva y estamos siempre en el mismo tema. Lo que pasa es que necesitamos un cambio de mentalidad. Gracias a Dios somos el primer país de Latinoamérica que estamos saliendo de los populismos. Mal, a los golpes, pero saliendo del populismo. Fíjate vos que los países que entraron en el populismo, en ese estado de bienestar, mirá, ahí quedaron. Yo ayer tuve una reunión con una persona que vino de Nueva York y comentaba esto, que en los sectores de las finanzas donde él estuvo reunido, le decían que claramente la Argentina es el país con mayor futuro de Latinoamérica, fundamentalmente por esto, por haber salido de los populismos de una manera coherente, y que si el Estado argentino logra mantenerlo a Macri indemne de los ataques del peronismo, el año 2017 puede ser un gran año para la nación, para la República, y evidentemente en esos sectores creo que se huele los cambios, se huelen las cuestiones, y aparentemente
vendría para la Argentina un cambio importante. No nos olvidemos nosotros que Bolivia, Evo Morales, Ecuador con Correa, Brasil con el lío que tiene, que no sabemos para dónde va a ir, bueno, Uruguay creo que son países menores como Chile que no tienen economías propias. Creo que la Argentina está llamado y ojalá este hombre pueda, cuando digo este hombre digo Macri, pueda coordinar políticas económicas coherentes con quizás mejores ministros, menos CEOs y personas más idóneas para el manejo de la finanza. Fíjate vos que hoy están cruzando hacia el Paraguay miles de argentinos buscando mejores precios, ¿no? Pasan por el puente de una posada con Encarnación y que están buscando mejores precios. El Paraguay se calcula un ingreso de 40.000 autos diarios. Pues es una locura, es una locura. O sea, yo creo que en un país serio no podemos estar pensando estas cosas y que ocurriendo estas cosas. Creo que necesariamente hay que cambiar la política económica. El ministro creo que en vez de salir a dar explicaciones esotéricas o el presidente a reunirse con Tinelli, creo que necesariamente tenemos que hacer un cambio sobre política seria. En definitiva, no sabemos por qué aumentó el gas, no sabemos por qué no lo aumentamos. ¿No? Es decir, hoy nadie sale a explicar nada. Fíjate vos que, aparte, el tema de la mala información, porque el problema en Buenos Aires es que el subte se va creo que a 7.50. Sí. Cuando nosotros pagamos el colectivo nuestro, creo que 8.50. Está bien. Entonces, está frenado. Sí, está frenado, pero en definitiva esa es la realidad. Sí. El tema es que, bueno, ojalá podamos recuperar nuestra identidad, ¿no? Ojalá podamos y un en rumbo, eso trabajamos nosotros. y un rumbo, Roberto. En eso trabajamos nosotros. Sí, realmente. En eso es el fin de este programa, ¿no? Buscar de recuperar lo que fuimos el 8º país del mundo, volver a lo que fue la época del 20, del 30, del siglo pasado, donde Argentina marcaba rumbo, no solamente en economía, sino también en educación. Hoy tenemos un país mal educado, y tenemos una crisis económica realmente muy importante. Yo le tengo fe a este gobierno. Creo que haber seguido con lo que veníamos hubiera sido el caos total. Pero bueno, no es fácil, tampoco le podemos pedir maravilla. No, por está poco tiempo y acostumbrado al desastre que veníamos. El otro tema que me preocupa mucho y más allá de la faz religiosa son las declaraciones del Papa. Sí, muy fuertes. Muy fuertes. La Iglesia Católica, uno a lo mejor puede o no ser católico, puede ser o no un hombre de fe, pero indudablemente que la realidad la ha golpeado muy duro en estos últimos tiempos. Creo que la muerte ayer de ese sacerdote y demás aceita lo que son las declaraciones, ¿no? Dijo el Papa que, ahora llegó ya a Polonia, que el mundo está en guerra, ¿no? Y que no podemos confundir la inseguridad con esta guerra que es realmente la que tenemos. Y que no se trata, dice él mismo, de una guerra de religión, sino que el mundo está en guerra debido a que perdió la paz, fundamentalmente. Y vos fíjate, cuando vos lees los diarios, nosotros que obviamente por nuestra profesión tenemos que estar informados, vos no encontrás noticias buenas, o son perdidas, es decir, son apostillas. Apostillas, es verdad. Vos agarrás los diarios y a la hora de estar leyendo o leer los comentaristas que hay, te encontrás con una desazón. En vez de salir, decir, bueno, estamos en camino, y vos ves que le pegan. Y hay cosas que uno realmente no las quiere ver, no las quiere entender, pero la realidad nos golpea diariamente, ¿no? Y yo, ¿sabés lo que me preocupa? Es que el Papa, si dijo lo que dijo, debe tener algún fundamento, alguna información más idónea que quizá una tapa de un diario, y creo que ya es preocupante. El mejor servicio de inteligencia del mundo lo tiene la Iglesia Católica. Sí, es verdad. El Papa levanta el tubo ahora con el cura de la parroquia de cualquier barrio y sabe la situación mejor que nadie, y tiene la información de primera mano.
Pero por eso digo, yo creo que es preocupante porque no sale digamos, de un analista político o de un analista internacional, sino que sale de quizás quien tenga mayor relevancia en el mundo en este momento, que el Papa Francisco. Y ojo que digamos, todo esto empieza a cambiar otra vez el panorama internacional. Yo creo que, por ejemplo, todo este Estado Islámico, creo que fogoneado incluso por el petróleo y por Rusia, si no se le pone freno puede ser un desastre internacional, porque esta gente no mide nada, le importa si hay chicos, señoras, señores, gente mayor, gente menor, atacan cualquier cosa con tal de producir un daño, una relevancia. ¿Y esto qué genera? Genera una inseguridad que uno ya no sabe más si tiene que tomar un avión, con qué se puede encontrar, si tiene que caminar por una calle de cualquier ciudad del mundo. Incluso están diciendo que uno de los países elegidos sería Argentina por ser el país de origen del Papa. Es muy posible. Es muy posible. Bueno, pero son situaciones que nos van a generar, me parece, una psicosis de locura internacional. Y ojo que en la Argentina acá cualquiera puede tirar un cohete y nadie se da cuenta. En esto de las Olimpiadas, acá nomás en Brasil, ya lo tenemos presente, así que no es raro que se crucen el charco, como quien dice, ¿no? Bueno, viste que decían que había un grupo que habían detectado en la triple frontera del lado nuestro, en Corrientes, claro. Que, bueno, estas son locuras que pueden venir, ¿eh? Lógico. Yo creo que hay que estar alerta. Ya lo había tanto Chuji Dong, un japonés que en los años 70 había ya previsto que iba a pasar todo esto, y Alvin Toffler lo había previsto también en los años 70, que todo esto iba a suceder. ¿Cómo lo sabían? Es una incógnita, pero que iba a suceder. Desde los años 70 se sabía que había una guerra de civilizaciones. Bueno, en definitiva, sí, termina. Sirva esto como una introducción a los variados temas que tenemos hoy en nuestro programa, ¿no? Decía, hoy vamos a hablar de economía, con el doctor Esbarra Mitre, vamos a hablar con el doctor Fabián Gómez de medicina, vamos a hablar con el doctor Aldino sobre una situación muy interesante que es la cosa jugada hídrica, por un tema que nos preocupa a los integrantes de la mesa y del programa, que es el tema de la sentencia, de las sentencias dictadas por Ollarvide en favor de la presidenta de la expresidenta de la República. Vamos a hablar de literatura con Marilyn y vamos a terminar el programa con el profesor Hugo Páez hablando de educación. Así Vamos que bueno, con la música y después seguimos.